¿De acuerdo con eso? ¿Bien? Sí. ¿Anotaron o hubieran anotado otra cosa? Pero... Sí, porque dice paralelogramo. Lo que hay que probar son que Claro. los lados opuestos son congruentes. Ya saben, está puesto que son paralelos. Claro, al partir del paralelogramo, lo único que sabemos, digamos, escrito esta misma oración de otra manera, AB es paralelo con DC, los opuestos paralelos, y AD paralelo con BC. Lo único que conocemos ahí, opuestos paralelos. Claro, congruentes todavía no, paralelos sí. Bueno, repito entonces. Tenemos el AB paralelo con DC y nos está determinando este ángulo y este ángulo son alternos internos y como están entre paralelas, puedo anotar que este ángulo A1, vamos a ponerle, y este ángulo C1 son congruentes. Justificación sería por ser alternos internos entre paralelas AB y BC. Y la transversal sería la diagonal que trazamos, ¿sí? Acá yo abrevié, pero dijimos por ser alternos internos entre esas dos paralelas. Ahí trabajamos con las paralelas que están acostadas, digamos, podemos trabajar con las paralelas que están oblicuas, que están en diagonal, o sea, AD y BC. Y acá también vamos a tener, entre esta paralela y esta paralela, estos dos ángulos que también son alternos internos. Y ahí tendríamos A2 y C2. Misma justificación. Por ser alternos internos entre paralelas, y acá si nos cambia, AD y BC. Y ahí tenemos dos ángulos. Sí. Para formar alguno de los criterios, nos faltaría agregar Un lado. Acá tengo un ángulo. Agrego el lado que forma esos dos ángulos, o sea, vamos a trabajar con la diagonal. AC congruente con AC, por propiedad reflexiva, o habíamos dicho lado común. Entonces tenemos que ADC, el triángulo, es congruente con ABC. Los elementos homólogos también son congruentes. Y ahí estaríamos llegando a lo que queríamos, que era que este lado es congruente con este lado, y este lado es congruente con este lado. Profe, Sí. siempre voy a tener que trazar una transversal para sacar los triángulos y comprobar que son iguales. Hace un ratito, claro, charlábamos de eso, decíamos que como tenemos que usar algo de lo que ya sabemos, algo de lo que vimos antes, la herramienta que tenemos es congruencia de triángulos, lo que está por acá. Sí. Entonces sí o sí nos conviene trazar alguna diagonal, puede ser una, pueden ser las dos, depende del ejercicio, y empezar a usar todo esto de congruencia de triángulos. Ala, L a L o lado, lado, Sí. lado. Sí. Bueno, pues. No todos los ejercicios salen por congruencia, pero sí la mayoría.
Algunos me estuvieron mandando fotos de ejercicios, algunos les contesté, algunos les iba a contestar hoy, pero no llegué. Pero bueno, salieron cosas buenas. Todo en este sentido me han mandado. Y sí, lo que va a pasar, por ahí alguno lo hizo distinto y también está bien, ¿no? No necesariamente tiene que ser igual a esto. Bien, ¿seguimos con otro? Sí. Después pide el teorema 12. El 12. ¿Qué dice el enunciado? En todo paralelogramo, los ángulos opuestos son congruentes. Bien. Bueno, la hipótesis sería la misma. Lo único que sabemos es el paralelogramo. Yo lo que hice fue extender las rectas que contienen los lados. Bien. Y después fui haciendo alternos internos, opuestos por el vértice, y así fui viendo que era verdad. Claro. Trabajando, por ejemplo... ¿No es lo mismo que se resolvió recién? Sí, también. Pero no necesité hacer la diagonal. ¿Cómo? No necesité usar la diagonal, lo que utilicé fueron los lados. Ahí está la diferencia. Sí. Yo tengo el ángulo que... Sí. El ángulo que está formado en el vértice B, puse que era alterno interno y agregué lo que sería el vértice que usted puso, ¿ves? El C, lo que sería el adyacente, ¿no? Porque yo estiré las rectas. Puse un alterno interno y después, o sea, entre las paralelas DC y AB, y después puse que ese que me había dado era alterno interno entre las paralelas AD y BC, y así lo fui moviendo hasta que me coincidió en la otra punta. Bien. No sé si se entiende. Sí. No sé los demás, pero sí, entendí la idea. Está bueno el camino, usando algo distinto. A ver, dos opciones. Voy con lo que tengo escrito y ahora vamos con esto. ¿Sí? Una opción dijeron. A ver, sería muy parecido a lo que está acá. Recién dijimos, hipótesis es la misma. Lo único que conozco es el paralelismo. Pasando al 12. Lo que quiero llegar como tesis ya no es esto de los lados, sino que queremos llegar a que D es congruente con B y a que A es congruente con C. ¿Bien? Vamos a tener que usar algún criterio y, por ejemplo, si seguimos teniendo el paralelismo, puedo seguir diciendo que A1 es congruente con C1. Esto lo mantengo. El lado que es reflexiva también la tenemos. Ya esto se mantiene. Y el último también. O sea que estos dos triángulos, que ya lo demostramos, son congruentes. Y nos queda que los elementos homólogos también. Entonces, el ángulo D es homólogo con B. Entonces nos quedarían que son dos ángulos congruentes por ser homólogos. ¿Bien? Lo único que estaríamos cambiando es en la conclusión. No sé si siguieron, preguntas. Era más rápido de esa forma. Sí, a ver, no importa. O sea, lo importante es que puedan hacer el camino. Ahora charlamos el otro camino. Ahora charlamos lo otro que propusieron. Bien con esto, o sea, ya teníamos esta conclusión, que los dos triángulos que nos quedan separados son congruentes. Para el teorema 11 dijimos, si los elementos homólogos son congruentes, lo que me interesaba es que AD es congruente con BC. Y que DC
es congruente con AB. Esto para teorema 11. Y la misma demostración, lo que hacemos hincapié o lo que sacamos como conclusión es que D es congruente con B. Y acá hay dos formas. Análogamente, trazando la otra diagonal, nos va a quedar que A es congruente con C. ¿Bien? Y si no, nosotros tenemos que, esta parte que yo pinté de negro y esta parte que pinté de negro son iguales, son congruentes. Lo mismo con las dos partes que pinté de azul. Si sumo todo este ángulo y sumo todo este ángulo, ¿necesariamente nos tiene que dar lo mismo? Sí. Y acá voy a necesitar borrar yo. Borro hipótesis. Dijimos, como C1 es congruente con A1 y C2 es congruente con A2, todo el ángulo C tiene que ser congruente con el ángulo A, porque estamos obteniendo que C es C1 más C2 y A es A1 más A2. Esto es lo que nos interesa. Perdón, no escuché. Si alguno habló, se cortó un poquito. Algunos de los que me mandaron habían usado este formato. Comparar estos dos ángulos, sumarlos, esto de acá sumarlos, ¿sí? Y anotamos la otra opción, dijimos análogamente, o sea, esto cualquiera, la que quieran. Análogamente. Trazando diagonal DB, se demuestra que A es congruente con C. A ver, ¿se entienden los pasos? ¿Están de acuerdo? Profesor, ¿se podría trazar otra diagonal que fuera por vez D y ahí hacer el lado, lado, lado? Lado, lado, lado. Si yo diría que BD sería mi lado en común. Y después AB es igual a CD por lados opuestos. Claro, también. Y después AD es igual a BC por lado opuesto. Claro, usando lo que tenemos ya del teorema 11. Claro, está muy bien. Estamos cambiando el criterio, ¿sí? Ahí hay otra manera. Sí, sí, está muy bien. Vamos con el que sigue. El 16 pedía, ¿no? ¿Puede ser? Sí, sí. Si un cuadrilátero tiene los ángulos opuestos, congruentes, es un paralelogramo. Ángulos opuestos congruentes. Paralelogramo. Bien. Bueno, borramos acá.
Bueno. ¿16, no? Sí. Y escucho, ¿qué plantearon? ¿Cómo arrancaron? Profesor, Sí. yo arranqué por la propiedad de los ángulos interiores, la suma, que me da 360 grados. Bueno. Ok. A más B más C más D. Claro, 360 grados. Después seguí porque el ángulo A es igual al ángulo C por ser congruentes. Y el Claro, lado la B hipótesis. es igual. Sí, sí, sí. O sea que nosotros podríamos escribir A más B más A más B, por ejemplo. Claro. Bien. Después hice factor común. Como tengo 2A y 2B, hice 2 por A más B, los ángulos, Bien. igual a 360 grados. Después, por despeje, el 2 lo paso, que está multiplicando, lo pasé dividiendo. Nos queda 180, sí. Y nos queda 180. Y después ahí, no sé si está bien, ¿eh? Como A y B son consecutivos entre AD y CB, son suplementarios. Bien. El ángulo A y el ángulo B, sí, están determinados con AD y con CB. Son suplementarios. Entonces, lo que me va a dar es que DA es paralela a CB. Sí, falta una palabrita nada más ahí. Porque, ¿cómo relacionábamos los suplementarios y lados paralelos o segmentos paralelos? Además de ser suplementarios, ¿qué son? ¿Correspondidos? Había otra palabra cuando... Bueno, alternos no son. No. Correspondiente. Correspondiente, bueno. Parecido. Conjugados. Conjugado. Serían conjugados internos, como dijiste, entre A y D y CB. Si son conjugados internos y son suplementarios, entonces sí o sí AD tiene que ser paralelo con CB. Perdón, ¿por qué pusieron ahí dos veces A y dos veces B? Acá. Estamos usando lo de la hipótesis. La hipótesis nos dice, si los ángulos opuestos son congruentes, entonces los lados tienen que ser paralelos. Los lados opuestos tienen que ser paralelos. Entonces nosotros partimos de que D y B son congruentes y también el A y el C. Sí. Por eso puedo reemplazar a la C, la puedo reemplazar por el A. Y a la D, la puedo reemplazar por la B. Claro, está bien. Bien. Y ahí nos quedamos con estos dos. Pregunto, ¿se ve que son conjugados internos? Lo que podríamos hacer, si yo tengo AB y es esta recta,
y yo trazo estos dos lados, los prolongo un poquito, nos quedaría de esta forma. Y ahí serían las dos paralelas. Entonces, acá estaría el ángulo B que tenemos dibujado y acá estaría el ángulo A. Serían conjugados internos entre paralelas. 180. Y por eso va directo ahí, no hacía falta, ¿no? Esto sí hace falta. Todo esto de todas las cuentas, estos pasos hacen falta, porque los conjugados internos no siempre suman 180. Solo suman 180 cuando están entre paralelas. Claro, por si están entre paralelas, por eso. Si prolongo las paralelas, ahí directamente salgo, son 180. Pero bueno, nosotros en este ejercicio queremos demostrar a que son rectas paralelas, claro. los lados que los contienen. Como no sabemos nada del paralelismo, necesitamos sí o sí saber que son suplementarios. Entonces, como yo demostré esta parte, tengo lo de suplementario, porque lo mostré acá. Tengo los conjugados internos, porque es la posición que ocupan. Son conjugados internos. Sí o sí, entonces tienen que estar entre paralelas. Profesor, yo no lo hice suplementario porque yo me quedé que el cuadrilátero no tenía que seguir, si no se me iba a desfigurar la figura. Digamos, no prolongaste los lados, no... Claro, por eso yo me quedé con la figura nada más. Sí, igual, de todas maneras, acá también uno lo podría ver, sería dejando un poquito lado la parte de D y el lado que aparece arriba. Esta parte. Este lado y este lado, bueno, formarían este sector interior, ¿sí? La parte del medio sería el semiplano con borde BC, que abarca para este lado, y el semiplano AD, que abarca para el otro lado, es el sector interior. Y los ángulos que están de una transversal del mismo lado, estos dos ángulos están del mismo lado. Se los llama conjugados. O sea, al margen de si uno se independiza un poco de la figura y se lo pasa a otro dibujo, los conjugados siguen estando. ¿Sí? Pero bueno, a veces ayuda un poco esto de salir un poquito de la figura, pensar en dónde están los ángulos y mirar bien a ver si son alternos, son conjugados, son correspondientes. ¿Eso se acuerdan? Sí, eso sí. Por ejemplo, este de acá no, este. Con el mismo que tengo trazado acá serían alternos y en este caso internos. Sí. Y los correspondientes que estaban nombrando hoy serían del mismo lado de la transversal. Bien. Y sería uno interior. Sí, y uno exterior. Claro. Sí. Este de acá con este de acá son correspondientes. Bueno. Saco esta partecita del dibujo. Me quedo con esto, que está muy bien toda esta parte. Y hasta acá tenemos solo un par de lados paralelos. Tengo para AD y BC. ¿Qué nos faltaría agregar? Un renglón nada más. Yo después lo que hice fue, ya que tengo el ángulo A más el ángulo D, que D dijimos que era igual a B, me da igual a 180 grados, ¿sí? Igual, porque son ángulos consecutivos entre AB y DC, son suplementarios. Entonces me queda DC, la recta DC, que es paralela a AB. ¿Lo escribí bien? Sí. En realidad, bueno, lo que habría que cambiar sería consecutivos por conjugado interno. Cambiando eso, consecutivo por conjugado interno, queda fantástico. Y si no, ahí tenemos recurso, como les digo, un renglón. Yo ya lo demostré para dos lados, estos dos que están oblicuos. Después podemos decir, análogamente se demuestra para los otros dos lados. Es todo lo mismo, como dijo Nidia, creo que era. Sí. Sí. Hacemos toda la misma demostración, decimos lo mismo, pero para los otros lados que corresponden. Entonces acá estaríamos agregando. Análogamente,
demostramos que DC, bien, es paralelo con AB. Escucho preguntas. ¿Va mejor o seguimos igual? Los que me dijeron que estaban ahí más o menos. Algunas caras más o menos, ok. No, se entiende. Lo que pasa es que uno al leer el teorema tal vez se pierde y no. Yo ya sé que es un paralelogramo, pero el Sí, teorema me está claro. pidiendo que explique algo que yo ya sé. Y es como esa la parte, abordarlo desde ese punto de vista. Esta parte no es complicada, pero como que a veces me digo, me están preguntando Plantearlo de algo que forma es obvio, correcta. hay que Sí, sí, sí. plantearlo, hay que mostrarlo. Y por ahí cuesta un poquito. Yo le mando, por eso yo le contesté por el mail. Después me dijo que está bien. Pero es Yo te como escucho muy chamullarlo. cortado, Diego. La primera parte te escuché bien, pero la última se cortó todo. No sé si los demás escucharon o por ahí es mi internet. Se escucha cortado también. Se escucha cortado, así casi siempre me pasa eso. Bueno, te escuché la mitad, Diego. Me parece que el problema está en olvidarse lo que uno sabe, porque hay que olvidarse un poquito. Uno ya quiere decir que las diagonales se cortan en el punto medio, quiere decir que los lados opuestos son congruentes, que ángulos opuestos son congruentes. Quiero usar todo. Y en realidad a veces en el ejercicio puedo usar una parte sí y una parte no. Depende de lo que me den como dato. Bueno, ¿pasamos al otro? Sí. Pide el 13. 13. En todo paralelogramo las diagonales se cortan en el punto medio. El punto medio. También, algunos me mandaron, y esto después le servía para el 20. Esto es teorema 13. Paralelogramo es lo único que tenemos. Y queremos llegar a que las diagonales acá sí, como vamos a tener que comparar diagonales, esto me salió bastante feo. Trazamos las dos diagonales. ¿Sí? Entonces nos quedaría. ¿Sí? Y acá algún punto, si quieren lo llamamos O la letra que quieran. Yo ya acá anoto algo, que no es lo que sabemos, sino lo que quiero demostrar. Si se cortan en el punto medio, desde A hasta O, tiene que haber la misma distancia, o sea, tiene que ser congruente con OC. Sí. Y por otro lado, DO tiene que ser congruente con OB. Repito, eso no lo sabemos, pero es lo que queremos demostrar, ¿no? Borro, así no nos molesta en el gráfico. Y escucho. Yo hice por criterio de congruencia, o sea, quiero demostrar que los 4 triángulos son iguales. Y voy por ala. Bien. Un par de ángulos que elegiste como congruentes. Elegí D1, es congruente a B2.
Bien. Y sería D1, S, no, el ¿Este? otro, bueno, El otro, listo. El- D1. el otro. Y B2 sería el ángulo B que mira para C, digamos. Ese. Entonces, D1, que es este de acá, con B2. Bien, son congruentes porque esta recta y esta recta son paralelas. Bien, por ser alternos internos entre las paralelas DC, B, Por ser alternos internos. Y las paralelas son AD y BC, ¿no? Ahora me se metí, tildó un poquito. yo había puesto DC a B, pero sí, Claro, este ángulo está determinado con la